El segundo concepto entonces es el de asignación. La asignación es la primera instrucción que un computador obedece, la más importante. ¿Y de qué se trata? Pues de cambiarle el valor a un espacio de memoria. Entonces usted quiere cambiarle el valor a un espacio que se llama definitiva. Entonces, en definitiva, le asigna algo. ¿Qué le puede asignar? Pues un cálculo, una expresión que se calcula. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tenemos en pantalla, ¿qué es? Lo que tenemos en pantalla es que queremos cambiarle el valor a esta casilla definitiva. Entonces, la variable que yo ponga a la izquierda es la que va a cambiar. O sea que a la izquierda solo debe haber una variable. Esa es la única que va a cambiar. Las otras no van a cambiar. Lo que esté a la derecha no va a cambiar, solo cambia la que está a la izquierda. ¿Y por qué valor va a cambiar? Por el resultado de calcular una expresión. Entonces, el computador, ¿qué va a hacer? Calcula esa expresión que está ahí y su resultado lo va a guardar en definitiva. Eso es una asignación. Una asignación es cambiarle el valor a una variable haciendo o calculando una expresión. Cuando usted calcula la expresión, el resultado de esa expresión es guardado en esta variable. Si esta variable de la izquierda tenía un dato, pues el dato se va a perder y queda con el resultado de la expresión. Y si no había datos, pues quedará también con ese valor. De cualquiera de las dos formas, pues está asignando un valor a una variable, calculando una expresión. Eso es una asignación. Es la principal operación del computador. ¿Qué quiere decir que sea la principal? Pues que todas las funciones que hagamos seguro tienen por lo menos una asignación. Que si el programa, mi función tenía 20 líneas, probablemente de esas 20, 15 son asignaciones. Las otras serán las estructuras de control que cuando llegar allá. O sea que la asignación es la instrucción más importante dentro del código que tengan que escribir. Luego deben tener claro qué hace una asignación. Repetimos, una asignación lo que hace es cambiar el valor de una variable, la que yo escriba a la izquierda. ¿Y por qué lo va a cambiar? Por el resultado de calcular una expresión. El computador calcula la expresión y según el resultado, pues lo guarda en esa variable. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Que para calcular una definitiva vamos a sumar la nota 1 más la nota 2 y luego le suma la nota 3 y lo divide entre 3. Podríamos haber quitado estos paréntesis y da lo mismo, porque todos son sumas. Aquí son sumas. Si fuera una multiplicación y una suma, pues sí sería importante decirle al computador en qué orden hay que escribirlo. Hay que hacer la operación. Entonces, por ahora, el computador lo que hace es ese cálculo. Entonces, conclusión, quiero cambiar definitiva. Entonces, escribo la instrucción. Definitiva lo escribo a la izquierda. Luego el operador de asignación. Esto significa asígnele. En la mayoría de lenguajes, la asignación es con un igual, pero hay lenguajes de programación, por ejemplo, en Pascal. Este operador es diferente, pero no se preocupen del lenguaje. Significa lo mismo, pero se escribe diferente. En Pascal se escribe así, dos puntos igual. En PCInt se escribe una flecha. Bueno, quedó muy feo eso, pero lo que quería era decir que ese operador, pues depende del lenguaje, pero en la mayoría de los lenguajes es igual. Uno no se preocupa del lenguaje, se preocupa de lo que significa. ¿Qué significa? Que a esta variable le va a asignar lo que ponga aquí como expresión. Aquí escribo una expresión. ¿El computador qué va a hacer? Primero calcula la expresión y el resultado lo guarda aquí. Pero la única variable en todo este proceso que hace, la única variable que va a cambiar es esta que yo escribo a la izquierda. Las demás van a continuar igual como están. Entonces, ¿qué cálculo quiero hacer en este caso? El cálculo que quiero hacer en este caso es lo que esté en esta nota 1, súmelo. Esto que está en nota 1, súmelo con esto que está en nota 2, súmelo con esto que está en nota 3. Entonces, tendría que sumar el computador este 4,3 con este 4,5 con este 3,8. Cuando tenga esa suma, divídalo entre 3. Esto lo vamos a dividir entre 3 y esa será la definitiva que será el valor que va a almacenar aquí. Entonces, la expresión es calculada con los valores que tengan esos momentos estas variables. Nota 1, nota 2, nota 3. Si tuviera otros valores, pues con esos otros valores en ese instante calcularía la definitiva. Entonces, la asignación es el proceso mediante el cual usted le puede cambiar el valor a una variable. Usted como programador decide cambiarle el valor a una variable, pues le tiene que hacer con una asignación. Entonces, aquí calcula la expresión. Entonces, tomaría nota 1 más nota 2 más nota 3. 4,3 más 4,5 más 4,8. ¿De dónde salieron esos 4,3, 4,5? Pues nota 1. A ver si dibujamos aquí. Nota 1 vale 4,3. Nota 2 vale 4,5. Y nota 3 vale 3,8. Entonces, lo que está haciendo el computador es calculando. ¿Quién hará esas sumas, esas restas? Pues la unidad aritmético lógica. Usted no se preocupa a estas alturas de quién las hace, sino que el computador las hace. Las operaciones y divide entre 3. Entonces hizo la suma primero porque está agrupada dentro de paréntesis. Primero hace la suma, dio 12,6. Ese 12,6 lo divide entre 3, dio 4,2. Pero fíjese, ya calculó esta expresión. Cuando el computador termina de calcular esa expresión, esto ya lo calculó y dio como resultado
resultado 4,2. ¿Qué hace con ese resultado? Pues lo guarda en esta variable. Y usted dice, pero ahí había otro valor, ya lo cambió, pero ahí había otro valor. Pues sí, el valor que había se pierde, porque eso es una asignación, asigna el valor y punto. Si había algo, lo que había se pierde. Si no había nada, pues toma el valor. A ver si echo para atrás un poquito. Va a salirme y volver a proyectar la diapositiva. Entonces, otra vez, una asignación. Quiero, como programador, quiero cambiar el valor de la variable definitiva. ¿Por qué lo voy a cambiar? Por el resultado de calcular esta expresión. El computador la calcula con los valores que tiene. Cuando termina de hacer ese cálculo, este 4,2, fíjese que aquí, en estos momentos, ¿qué valor tiene definitiva? 3,5. Pero con la asignación, cuando termine la asignación, después de haber hecho el cálculo, el valor se va a guardar ahí. Entonces, este 4,2 va a guardarse aquí y ese 3,5 pues se perdió. Ya no hay forma de recuperarlo porque en cada casilla solo cabe un valor y ahí está el 4,2. Entonces, ya de ahí en adelante, pues esa casilla tiene un 4,2 y si más adelante quiere cambiarla, pues la cambia calculando otra expresión con otra asignación. Entonces, ese es el concepto de asignación. Una asignación tendrá esas tres partes. Toda asignación tendrá tres partes. La variable que va a cambiar a la izquierda, el operador de asignación que depende del lenguaje y la expresión de la derecha. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo escribir expresiones. Entonces, ¿qué puedo escribir en una expresión? Y eso es lo que nos dice aquí. Como la mayoría de datos que vamos a trabajar son numéricos, pues, ¿qué se pueden hacer con los números? Operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Pues suma, resta, multiplicación, división, las cuatro operaciones básicas más dos que son nuevas normalmente, pero pues que ustedes las van a entender fácilmente, la división entera y el residuo de la división entera. Entonces, dentro de esas expresiones que pueden haber, operandos. Operandos son datos numéricos. ¿Qué datos numéricos pueden haber? Pues un dato que tenga un dato numérico puede ser una variable. Una variable contiene un dato numérico, una variable entera, una variable real. Recuerde que la mayor parte de datos que estamos trabajando van a ser numéricos. Por lo tanto, los operadores aritméticos son una de las principales o de las operaciones que más vamos a hacer. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. O sea, por muy complejo cálculo que usted quiera hacer, es capaz de reducirlo a simples sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y no más. Que queremos calcular el seno de un ángulo, pues eso se hace sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Muchas operaciones sí, pero son simples sumas, restas, multiplicaciones y las cuatro operaciones básicas que hemos aprendido desde primero de primaria. Entonces, dentro de las expresiones que yo escriba, ¿qué pueden haber? Constantes o valores literales. Literales es, por ejemplo, este 3. ¿Por qué se le llama un valor literal? Porque literalmente 3 vale 3. En cambio, este es una variable. N1 es una variable. ¿Cuánto vale? Pues habrá que mirar qué valor tiene dentro de la memoria ese N1. Puede valer 5, puede valer 10, puede valer 2, no sé. Este N2 es otra variable, este N3 es otra variable. Entonces, en una expresión van operandos que pueden ser variables, constantes, literales, y este tema pues lo veremos más adelante. También puede haber dentro de una expresión el llamado a una función, pero por ahora no nos preocupemos del llamado a la función, solamente que las expresiones se construyen con valores literales como el 3, 2,5, esos son valores literalmente valen eso, ¿no? Lo que usted escribe ahí. Y variables, las variables pues son N1, N2, son espacios en memoria. Si somos consistentes con la diapositiva anterior, pues no sería N1, N2 y N3. ¿Cómo sería la expresión? Nota 1, nota 2 y nota 3. Esta es la expresión que para ser consistentes ¿con qué? Con esta diapositiva. Entonces, esta expresión que queremos aquí mostrar, la que se va a calcular, pues sería esta. Nota 1 es un espacio en memoria de tipo variable, nota 2 es otra variable, nota 3 es otra variable. Entonces, el computador va a hacer esas sumas con los valores que tengan esas variables en ese momento. Los valores que tenga, pueden tener un 3, un 4, un 5, un 8, pues él con los valores que tenga es que va a hacer esa operación. Y al final divide entre 3, que 13, este 3 es un valor literal. Este 3 de aquí es parte del nombre de la variable, ¿no? Ese no es un valor literal, ese es el nombre que a usted se le ocurrió darle a la casilla. Nota 1, nota 2, nota 3, los nombres de las casillas, los nombres de las variables. Bueno, ¿qué más puede llevar una expresión? Operadores. Ahora miraremos cuáles son esos operadores. Por ahora, pues aquí tenemos dos operadores, la suma y la división. ¿Y qué más puede tener? Los signos de agrupación que son bien importantes. ¿Por qué? Porque deciden qué operación tiene que hacer el computador primero. Entonces, para eso son los signos de agrupaciones matemáticas. ¿Qué se hace primero? Pues se suma nota 1 más nota 2 más nota 3 y cuando se tenga ese resultado es que se divide entre 3. Los paréntesis dan el orden en que el computador debe ejecutar las operaciones. Fíjese que ese resultado sería muy diferente a hacerlo si los paréntesis
paréntesis los pongo aquí. ¿Qué significa? Que primero va a dividir a nota 3 entre 3 y luego sí le suma nota 1 más nota 2. Entonces, los paréntesis son una cosa muy importante porque le dicen al computador en qué orden se deben ejecutar las operaciones. Entonces, no hay que ser tacaño con paréntesis y solo podemos usar paréntesis. Si quiere, por ejemplo, primero que sume nota 1 con esta otra cosa y luego le sume esta otra nota, pues le pone esos paréntesis. O si quiere primero sumar esta nota 2 con nota 1, pone los paréntesis donde le dice el orden en que debe hacer las operaciones. Y obviamente, pues depende como usted le diga, él lo hace. Pero si usted le dice mal, pues él lo hace mal, ¿no? Si usted escribe el código mal, por ejemplo, así estaría mal escrito el código porque él no tiene cómo decidir qué hacer primero, entonces él hará primero esto, pero para sacar un promedio de una definitiva, pues es sumar las notas primero y luego dividirlas entre el número de notas. Entonces esos paréntesis cobran mucha importancia porque si usted no los escribe, el computador se puede estar equivocando en el cálculo que usted quiere. Él no entiende qué es lo que usted está programando. El computador es un esclavo que no entiende, solo que ejecuta lo que usted le escriba. Si usted le escribe bien, hace bien las cosas. Si usted le escribe mal, hace mal las cosas. Usted como programador. Bueno, entonces las expresiones van a ser eso, combinación de operandos, operadores, signos de agrupación. Los signos de agrupación en las expresiones siempre van a ser parentes. Uno en matemáticas utiliza también las llaves para agrupar cosas. Aquí no podemos usar las llaves dentro de una expresión. También puede usar corchetes. Aquí no se pueden usar corchetes. En matemáticas, ¿qué puede utilizar usted como signos de agrupación? Llaves, corchetes, guiones. A veces en matemática es válido el guión. Uno no lo utiliza, pero existe. O sea que usted puede haber dicho así, una rayita, trazarle encima, y eso significa que primero sume nota 1 más nota 2. Esto no se utiliza mucho, pero es posible. Pudo haber usado llaves, las llaves típicas, así abro llaves, cierro llaves, o pudo haber usado corchetes en matemáticas. No hay problema con esos símbolos de agrupación. En programación, las expresiones solo deben ser con paréntesis. ¿Cuántos? Los que necesite. Todos los que necesite para que la expresión quede bien calculada. Entonces, podría usted decir, bueno, primero sume estos. Cuando tenga ese resultado, súmele el 3. Cuando tenga ese resultado, divídalo entre 3 y pone todos los paréntesis que considere. Lo importante es que cada paréntesis que abre debe tener su compañero que cierra, ¿no? No puede haber un paréntesis más que abre que uno más o uno menos que cierra. No deben haber siempre pares, uno que abre, uno que cierra, dos que abren, dos que cierran, tres que abren, tres que cierran. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuáles operaciones aritméticas podemos hacer en programación? Pues las 4 operaciones básicas y 2 nuevas. Inclusive para ustedes no son nuevas porque ya hablaron por allá en álgebra, hablaron de los grupos, el Z3, Z2, Z5, por ahí escucharon, si se acuerdan del álgebra que vieron, eso es este mod, este residuo. Pero bueno, estas operaciones no tienen mayor discusión, ¿no? Entonces, la suma es con un más, la resta con un menos, la multiplicación es un asterisco y la división es un enlace, así el enlace inclinado a la derecha. Entonces, esas operaciones no tienen nada de raro. Estas 2 operaciones son las nuevas, que es la división entera y el residuo de la división entera. ¿Por qué son importantes? Bueno, tienen mucha aplicación, inclusive es casi fijo que en todo quiz necesiten hacer esas operaciones. No es seguro, pero en un quiz, en un parcial, típicamente se necesitan esas operaciones porque es lo diferente, ¿no? Esto digamos que lo manejan desde primero de primaria. Entonces, ¿qué es el DIP? Pues la división entera. Es este mismo enlace, pero el cociente sin decimales. Eso es el DIP. Este operador que depende de cada lenguaje se escribe diferente. Aquí lo escribimos como DIP porque se nos acabaron los símbolos. Este para la multiplicación no lo puedo usar. La resta no puedo usar ahí. Entonces, DIP se escribe DIP. Son 3 letras, pero igual es una sola operación. Lo que está haciendo ahí usted es dividiendo el valor de A entre 2. Entonces, si usted quisiera dividir A entre 2, a 23 entre 2, supóngase que quiere dividir a 23 entre 2. Entonces, vamos a escribir aquí. ¿Cómo sería con decimales? Pues 23 dividido entre 2. Si quiero calcularle todos los decimales a 23 dividido entre 2, pues se hace de esa manera. Y es la división normalita que uno hace, ¿no? Fíjese que aquí tomo el 23. Bueno, vamos a tratar de hacerla aquí claro. Vamos a tratar de hacerla aquí como nos enseñaron en primaria. ¿Cómo se hace 23 dividido entre 2? 23 dividido entre 2. Es cómo se hace la división. Toma una cifra decimal, está una vez, una por 2, 2, resta. 2 menos 2 da 0. Bajo la siguiente cifra. ¿Cómo sé que voy bien? Porque lo que me va sobrando aquí de la resta siempre debe ser menor o igual, menor, estrictamente menor que esto que es el divisor. Recuerden las partes de una división. Dividendo, divisor, cociente
y lo que está aquí es residuo. Lo que sobra es el residuo. Entonces estamos haciendo esa división. Bajo la siguiente cifra que es 3. ¿Cuántas veces está 2 entre 3? Una. Una por 2, 2. Resto. Perdón, una por 2, 2. Hago la resta 3 menos 2. Ya me tocó hacerlo en una diapositiva nueva para que se vea bien la operación. Vamos a insertar aquí una diapositiva nueva y ahí vamos a hacer esa división. Entonces, otra vez, 23 dividido entre 2. Tomo una cifra, estando una vez, una por 2, 2. Hago la resta. 2 menos 2 da 0. Voy bien porque 0 es más pequeño que este 2. Bajo la siguiente cifra, 3. ¿Cuántas veces está? Una. Una por 2, 2 y hago la resta. 3 menos 2 da 1. Voy bien porque este 1 es más pequeño que este 2. Si aquí me sobrara más de 2 o 2, sería porque cabe una vez más. Se me acabaron los números para bajar. Entonces, ¿qué hacemos? Le pone aquí una coma y le pone aquí un 0. ¿Cuántas veces está? 5. 5 por 2, 10. 10 veces. Hago la resta. 10 menos 10 da 0. Por lo tanto, este número es más pequeño que este. Sí, voy bien. Ya no, como dio 0 aquí en el residuo, este sería el residuo, ya termino el proceso. Esa es la división normalita. La división que se escribe en programación se escribiría 23 divídalo entre 2, da con decimales. Si tiene 10 decimales, le saca los 10 decimales. Todos los decimales que tenga se los saca. Aquí solo tiene un decimal, pues hizo la operación con un decimal. Bueno, ¿qué ocurre si yo no quiero hacer la división normal, sino la división entera? Pues que paro cuando se me acaben los números de bajar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estoy dividiendo a 23 entre 2. Entonces tomé una cifra, dio 1, hice la resta, da una vez y volví a hacer la operación. Aquí no estoy haciendo las restas, sino directas. Al final me sobra este 1. Entonces ya no tengo más cifras por bajar, paro. Luego el cociente, el resultado va a ser un número entero. Esa es la diferencia entre esta división, el resultado es un número real, aquí el resultado siempre va a ser un número entero, porque no tengo que sacarle decimales. Entonces ese es el DIP. 23 DIP 2 da 11. 23 dividido entre 2 da 11.5, pero 23 DIP 2 da 11. Y el otro operador pues es el residuo. Entonces, ¿cuánto será 23 mod 2? 1. El residuo es esto que me sobró después de haber dividido entre 2. Esos son los dos operadores nuevos que tenemos que manejar, el operador DIP, que es la división entera, y el operador MOD, que es el residuo de la división entera. Entonces, 23 dividido entre 2 con el DIP da 11. 23 dividido entre 2 con el slash da 11.5, da un número con decimales y todo. Y el MOD lo que hace es calcular lo que sobra. Lo que sobra de ir a 23 entre 2, pues sobra 1, sobra 1. Ese es los dos operadores que pueden ser muy útiles. ¿Para qué pueden ser muy útiles? Pues tenemos infinidad de aplicaciones, pero pues la típica es para separar, por ejemplo, los dígitos. ¿Cómo hago para, por ejemplo, tengo el 428? ¿Cómo hago para el 428 quitarle este 8, dejar este 8 separado? Entonces, imagínense que esto lo tengo almacenado en una variable llamada X y yo quiero que en la variable Y quede almacenado el 8 y en la variable W quede almacenado el 42. O sea, estos dos dígitos queden en esta variable y este dígito quede en esto. Entonces se hace con el div y el mod. Fíjese que para quitar un dígito solo necesito dividir entre 10. Entonces, ¿cómo serían aquí las instrucciones, asignaciones? En W voy a guardar X div 10. Entonces, ¿cuánto da 428 div 10 con división entera? Pues da el 42. Y ese es el que voy a guardar aquí en W con una asignación. Esta es una asignación. En la variable W voy a guardar el cálculo de esta expresión. Entonces quedaría en W el 42. ¿Y qué guardaría en Y? Pues el residuo de X mod 10. Ahí guardaría el 8. El residuo de ir a 428 entre 10, pues sería ese 8. Pero bueno, hay infinidad de aplicaciones, pero pues esa es la más común, separar los dígitos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo en X, en una variable X, tengo almacenado el número 4172, 4172? Ese es un número entero. Y yo quiero que en X quede, perdón, en Y quede almacenado el 41 y en W quede almacenado el 72. Entonces tomo ese número y lo divido ahora por 100. Si lo divido por 100, pues estamos quitándole dos dígitos. Entonces, ¿cuánto daría X div 100? Daría 41. 41. ¿Y qué hago con ese 41? ¿Dónde lo quiero guardar? En Y. En Y quiero guardar el 41. Entonces, lo que está haciendo esa operación es guardar los dos primeros dígitos. Ahora, en W, ¿qué queremos? Queremos guardar el residuo de la división entera, o sea, sería X mod 100. Al dividir entre 100 y calcular el residuo, de lo que me sobra de esa división, pues eso es lo que quiero guardar aquí.
Este 72 sería el que sobra. Bueno, así para ejemplos de aplicaciones. Si quiero averiguar que un número es múltiplo de otro, por ejemplo, ¿cómo sé que 21 es múltiplo de 7? ¿Por qué 21 es múltiplo de 7? Porque al dividir a 21 entre 7 va a sobrar 0. Aquí da 3 por 7, 21, 21 a 0. Entonces, si el residuo es 0, significa que 21 es múltiplo de 7. Eso es lo que significa si el residuo es cero. Entonces, en algún momento lo vamos a necesitar. ¿Cómo sabemos que un número es múltiplo de otro? Ahí nos enseñaron unas reglas en primaria. Por ejemplo, ¿cómo es divisible por 2? Pues si termina en par. Entonces, 1, 4, 7, 2, 5 ¿es divisible entre 2? No, porque no termina en par. ¿Es divisible entre 5? Sí, porque termina en 5 o en cero. Esa es la condición para hacer. Pero con esto ya podemos mirar si, por ejemplo, 1428 es múltiplo de 7 o de 45. ¿Cómo sé que esto es múltiplo de 45? Pues hallo el residuo. Recuerde que el residuo se halla con el mod. Esto dividido entre esto, ¿cuál es el residuo? Y si eso es cero, significa que es múltiplo, que este es un múltiplo de 45. Entonces, para saber si un número es múltiplo de otro, para separar dígitos, para muchas cosas necesitamos ese div y ese mod. Entonces, son las dos operaciones nuevas, digamos, dentro de las expresiones. Dentro de las expresiones yo puedo usar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones normales. Esta división normal es con todos los decimales que se pueda. Y estas dos solo son sobre números enteros, o sea que estas dos operaciones solo funcionan con números enteros, el div y el mod. Que cada lenguaje, el div se escribe de una manera y el mod, pero esta materia no se preocupen. Si usted en un parcial el div me lo escribe con div, no importa en qué lenguaje estemos hablando, eso es válido. Si en mod me escribe mod, eso es válido, porque a mí lo que me interesa es que usted sepa qué es un div y qué es un mod. No me interesa cómo es un div en C, cómo es un mod en C, cómo es un... Para eso están ahí los apuntes que ya les mostré dónde encontrar cómo se escribe la división entera en C, en Pascal, en Basic, en cualquier lenguaje. Estas operaciones básicas, las cuatro básicas, sí son las mismas en todos los lenguajes, y son así. La suma es más, la resta es menos, la multiplicación es un asterisco y la división es un enlace así como está, ¿no? Un enlace inclinado a la derecha, el enlace así, porque el computador tiene los dos enlaces, un enlace así y el otro enlace. El de la división es este enlace. Bueno, entonces, en resumen, pues las asignaciones permiten cambiar el valor de una variable. Bueno, aquí estábamos hablando de las componentes de una división, que hay que repasarlas también para uno acordarse, ¿no? Este número que voy a dividir se llama dividendo. ¿En cuántas partes lo voy a dividir? Divisor. El resultado, cociente, y el residuo, lo que sobra. El resultado de la división lo llamamos cociente y pues el residuo, lo que sobra de esa división. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí no sé cuánto sobre, ¿no? Cuánto sobra la vida real ahí. A ese cero no me crean que sea cero, ¿no? Vamos a calcularlo aquí rápidamente Ups, ¿qué pasó? ¿Que no me volvió a bloquear? No. Sí, el problema es este puntero me está dando guerra. Me bloquea el computador, pero bueno, no puedo aquí agarrar esta. Sí, sí puedo. Por ejemplo, ¿qué número es esta? Quería ver era qué números, porque está mal ahí. Pues ahí solo están las partes, pero no significa que el cociente, cuánto da el cociente y cuánto da el divisor. Entonces voy a hacer aquí la operación. 1234 dividido, doble enlace es el div en Python, dividido entre 450, da 27. O sea que este cociente da 27. Y el residuo es el por ciento en Python. Después cada lenguaje tendrá su... Profe, colocó mal, colocó 45. Ah, entonces debería ser 2, sí, tiene sentido que sea 2, se me perdió el byte. Ah, sí, quedó mal ahí escrita la expresión. 1234 dividido entre 450 da 2. ¿Y cuál es el residuo? No es cero, entonces vamos a hacer el residuo. Sería la diferencia entre 900 y esto, pero hagámoslo ahí de una vez. 1234, el mod aquí en Python es este 450. Ese símbolo es el mod en Python, está 334. Ahora sí, para que no, 334, para que no digamos mentiras ahí. Entonces, el cociente es el número de partes en que se puede dividir al dividendo entre el divisor. Este dividendo, el número que quiero dividir, divisor, este es el cociente y este es el residuo. Entonces, cuando usted quiere hacer un mod, pues es que está calculando este residuo. Cuando quiere hacer un div, está calculando este cociente. Vamos a colocar aquí, este es para el div y este sería para el mod. Bueno, esos dos operadores, digamos, hay que manejarlos, hay que dominarlos. Así como se maneja hoy en día suma, resta, multiplicación, división, pues en programación nos toca manejar esos dos más. En matemáticas, pues hasta ahí llegamos. Listo. Con eso ya vimos el segundo concepto más importante de la programación. Primer concepto de datos, segundo concepto de asignación. ¿Qué es asignación? Cambiarle el valor a una variable. ¿Por qué se lo cambia?
por el resultado de calcular una expresión. Entonces ahí fue donde aparecieron los operadores aritméticos dentro del concepto de expresión. ¿Qué es una expresión? Una combinación de operandos, operadores, signos de agrupación. ¿Cuáles operadores se pueden usar? Pues los aritméticos por ahora, que serían la suma, la resta, la multiplicación, la división y la división entera. Entonces, con esas simples sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y residuo de división entera, se puede hacer cualquier ejercicio de los básicos que vamos a ver. Nuestro siguiente concepto, pues, es el tercer concepto de programación. Entonces, vamos a dejar hasta ahí esta videoconferencia y comenzamos para hablar de función.